Estamos reunidos con tres muy queridos y distinguidos fotógrafos para discutir, para hablar de la fotografía del siglo XX. De izquierda a derecha está Paulina Lavista, fotógrafa desde hace muchísimos años, conocedora del mundo artístico mexicano. Luego Pedro Valtierra, en medio de las dos guapas damas, fotógrafo de larga trayectoria, periodista, fundador de revistas, de agencias. Y Graciela Iturbide, queridísima amiga desde hace tantos años. Soy su fiel seguidor. Me voy a atrever a plantear el tema que vamos a tratar de discurrir en estos ratos que vamos a estar juntos. La fotografía, y específicamente la fotografía en el siglo XX. Entonces voy a hacer un breve recorrido de 60 años del siglo XIX, en donde había fotografía. O sea, llega en 1840, que es cuando se descubre los daguerrotipos, básicamente para hacer retratos. En México hay un daguerrotipo muy distinguido, que es probablemente la primera foto de guerra. Es la amputación de una pierna en la invasión norteamericana del 47 en Torreón. Bien pronto, en los años 50, aparecen el negativo y con eso la posibilidad de hacer múltiples reproducciones. La fotografía esencialmente, si bien documenta las ruinas, documenta el paisaje, la arquitectura, hacen retratos, es para hacer retratos. Y entonces surgen las tarjetas de visita, que es un pequeño formato así como las tarjetas que usamos hoy en día. Y en lugar de entregar una fotografía, el fotógrafo entregaba 6 distintas que cabían en una placa. Y surge el gusto por compartir estas fotografías, por intercambiarlas, y así surgen los álbumes. En ese periodo hay 2 nombres muy, muy importantes. Uno es Aubert, que viene con la corte de Maximiliano, eventualmente documenta de manera bestial el fusilamiento y toda la vida pero puso de moda que le tomaba retratos al emperador y en todas las casas decentes tenían sus retratos. Y luego Cruces y Campa, un estudio que hizo maravillas y los tipos mexicanos, y fue quizá los autores más importantes. Para el siglo XX ya hay una tradición de 50 años, la fotografía ha echado mano de la pintura, de la composición, de distintas prácticas para construirse una estética, y es en el siglo XX donde propiamente nace con fuerza y contundencia. El siglo XX podría pensarse que es como el siglo de la fotografía, la modernidad, cómo la fotografía se presenta para documentar la modernidad, pero a la vez es un medio moderno, es un medio que de alguna manera comparte información con un público novedoso que implica una maquinaria, y todo esto conlleva la modernidad. Entonces, quizá para iniciar la conversación, de principio de siglo, Pedro Valtierra, de principio de siglo, de ese periodismo que documentaba en esa foto donde están las raíces de la escuela mexicana de fotografía blanco y negra, documental, de contenido público, social. ¿Habría algunos autores, habría algún movimiento que tú consideres sea importante en ese principio de siglo? Bueno, indudablemente que en este principio de siglo destaca sobremanera los Casasola, Agustín Víctor Casasola, que como ustedes saben, él es un periodista que escribe y luego se convierte a fotógrafo, ¿no? Destaca la creación de la Agencia de Fotografía Mexicana, que se crea en el 11, y... Que es de Casasola. Que es de Casasola, él mismo la hace. Hasta donde sabemos no hay otra agencia, por lo menos en América Latina, con estas características, y no estoy seguro si en el mundo ya había otra con esta idea, ¿no? Entonces, para mí Casasola es, dentro del periodismo, dentro de la fotografía social y documental periodística que se hacía para los medios de entonces, destaca sobremanera él, ¿no? Porque, bueno, nos deja un legado de esta parte de la Revolución Mexicana, un archivo ampliamente conocido, aunque también hay que destacar que había otros fotógrafos, sobre todo de Estados Unidos, que venían a fotografiar particularmente a Pancho Villa, ¿no? Pero yo cito en principio a Casasola como uno de los destacados y quizá como el padre de la fotografía periodística en México. La formación de esa agencia hizo que creo que hay más de 200 y tantos fotógrafos registrados en ese archivo.
Casasola, don Agustín Víctor Casasola, tuvo la visión de comprar negativos y quien tenía la posesión del negativo era dueño del copyright. Eso ha cambiado mucho, ¿no? Pero sin duda alguna, esa gran institución que es, bueno, la fundación del archivo, ¿cómo se llama? El archivo, la Fototeca Nacional. La Fototeca Nacional, exacto, que está en Pachuca y que se inicia cuando el Estado mexicano en los 70s compran el archivo Casasola con 500,000 de placas, de las cuales muchas fueron tomadas por él, Miguel, su hermano, los hijos, los nietos, hay bisnietos que siguen siendo fotógrafos, pero además compraron mucho, tuvieron la visión de que la revolución y lo que pasaba en el siglo XX mexicano era importante y que la fotografía era una herramienta para poder contarlo, ¿no? Claro, yo creo que esa es una de las características, esto de que juntan el trabajo de muchos fotógrafos y hacen esta gran colección que nosotros hoy en la actualidad, afortunadamente, sabemos y conocemos cómo fue la revolución, cómo era la vida social, cómo era la vida política, la vida del campo, en las fábricas, gracias a las fotografías de Casasola, ¿no? Y ahí surge un tema interesante. De repente, si tú ves el archivo Casasola, el fondo Casasola, 500,000 de placas que va desde principios del siglo XX, de 1900 a 1950, ponle ese, o a la muerte de don Agustín Víctor, que es en el 38, ¿no? Ese 500,000 de placas, lo de la revolución es una parte muy pequeñita, sin duda alguna es lo más famoso. Entonces ahí viene este tema de cómo, porque la Revolución Mexicana se convirtió en un evento de tal magnitud, a nivel mundial, en todo el orbe, o sea, estaban pendientes y los sombreros, tenía una dosis de exotismo, pero a la vez era la primera revolución social de Occidente, sí, por decirlo de alguna manera, tenía una serie de elementos. Entonces, ¿en qué estriba? Graciela, ¿tú qué opinas de esto? ¿Es el evento lo que hace a las fotografías o es el fotógrafo que sin ningún invento hace a las fotografías? O sea, bueno, todo depende. Yo siento que la fotografía es muy subjetiva. En el caso de la revolución es una misión, es una manera de fotografiar, es una manera de dejar una constancia de lo que está sucediendo en nuestro país. Pero después de esto después de la revolución, después del archivo Casasola, ya en los años 20, llegan a México varios fotógrafos viajeros, entre los que encontramos a Hugo Breme, a Weston, a Tina Modotti, y donde se da algo muy interesante respecto a lo que tú me preguntas. Con la revolución hay una subjetividad, una objetividad para dejar un testimonio de lo que pasa. Con el advenimiento de Weston a México, invitado por Tina Modotti para conocer México, empieza a formarse la fotografía moderna, ¿no? La fotografía donde Weston inventa naturalezas muertas, Tina es su discípula, y tienen la suerte, tanto Weston como Tina Modotti, de conocer a los muralistas. Cosa muy significativa porque la fotografía pasa de ser un documento en la historia de la fotografía en México a formar parte de una visión más de fotografía de autor, digamos. Y tienen la suerte, tanto Weston como Tina Modotti, de conocer a los muralistas. Cosa muy significativa porque la fotografía pasa de ser un documento en la historia de la fotografía en México a formar parte de una visión más de fotografía de autor, digamos. Porque la misma Tina decía, no, yo no soy artista, yo soy fotógrafa. Pero Diego Rivera y Siqueiros hablaban de lo que podría ser el arte en la fotografía. Y ahí después Tina, que conoce mejor a Álvarez Bravo, manda una serie de fotografías a Weston, que ya se había retirado a Estados Unidos. Tina se queda en México, se politiza, empieza a hacer fotografía política, cuando su fotografía solamente tenía que ver, era muy hermosa, tenía que ver con su maestro Weston, aunque era diferente,
pero cuando entra al Partido Comunista y deja constancia de alguna manera estética, porque sigue haciendo una fotografía estética como la macana, como las cananas, la hoz. la hoz, y entonces de alguna manera usa todo lo que le enseña Weston, pero para usos políticos. Esa parte me parece súper interesante. O sea, tú estás describiendo todo ese momento, los años 20, 30, y cómo en sí mismo el lenguaje fotográfico se vuelve moderno. Y cómo ante un objeto tan inimportante, porque Weston hizo esa famosa, será una naturaleza muerta, porque es un objeto que es un excusado, ¿no? Weston se fascina con la luz mexicana, la luz del altiplano, y de repente venía de una cosa más romántica, paisajes llenos de atmósfera, y ahora quiere la nitidez, la precisión, los objetos, la belleza de esta luz clara y transparente, como le llamaba Fuentes, ¿no? Y Paulina quiere decir algo, Sí. inmediatamente me... Sí, quiero decir que cómo el país seduce a muchos fotógrafos. Qué importante ha sido el paisaje mexicano, aunque lo estereotiparan después. Cómo seducía para quedarse en México y hacer esta obra, ¿no? Porque cómo se sensibilizan con el paisaje que tú estabas mencionando y con México, ¿no? Cómo les interesa el paisaje. Además, ese paisaje básicamente se reduce a un maguey. Y entonces ese es Stan Jiménez, Weston. Claro, o sea, se vuelve como una especie de ícono, se inventa como representación del país. Tú ves maguey, pero lee México, ¿no? Y entonces tiene esta intensidad y todo el mundo hizo sus versiones. Hay muchas muy buenas. Y Claro. no, perdón. No. No, porque nada más creo que es muy importante que estos fotógrafos viajeros, algunos sobre todo, tuvieron contacto con los muralistas, porque cambió mucho la visión de la fotografía en ese momento. Perdón, Paulina. No, claro, absolutamente, ¿no? Yo Pero creo, fue yo muy creo que la gran importante. variable, voy a contradecir poquito a mi maestra Graciela, es ellos se enfrentaron, claro, con los muralistas, pero con ese México, el México de los años 20 que venía saliendo de la revolución con una, o sea, veníamos de un desmadre que habíamos hecho en este país, de guerra, de destrucción, y con una voluntad absolutamente férrea, que era la modernidad, lo que nos iba a poder sacar del atraso y abandono. Entonces era un país de una vitalidad y a la vez con la riqueza visual tradicional de México, que hay pirámides, que hay indígenas, que hay una variedad de flora, de fauna, de gente, de idiomas, que hace que sea un lugar muy rico y en ese instante creyéndonoslas, ¿no? Diciendo, Claro. sí se puede y sí vamos a lograr hacer ese México. Tanto Pedro como Paulina, que Primero las damas. No, bueno, ya lo dije, o sea, qué importante es plásticamente México para la experiencia de esos fotógrafos, como que la experiencia que les da. Desde los primeros viajeros del siglo antepasado al siglo pasado, pues realmente ha sido muy importante. Sobre todo, naturalmente, la llegada de Cartier-Bresson a México, ¿no? Yo creo que las fotos de Cartier que hizo en México son extraordinarias justamente por lo mismo, porque el país lo sensibiliza, ¿no? El país le gusta y eso es importante. todo pertenece al es un mismo país fotogénico, México. Un país... claro. Y pertenece a la misma modernidad. Weston haciendo naturalezas muertas y retratos, algunos paisajes. Cartier-Bresson con la nueva camarita que recién había inventado, vino en los 30s, la Leica y así estas cosas con ciertas influencias surrealistas, pero todos renovando el lenguaje, buscando... Paul Strand. Paul Strand, Paul sin duda Strand, alguna, claro. Valtierra. Este país, que bueno, en esa época, porque estaba reciente el movimiento revolucionario, el muralismo, todo lo que genera, todo lo que pasa después de la revolución en el cine, en la pintura, esta dinámica, yo creo que es muy importante porque a los extranjeros que llegan, no solamente los seducen las imágenes de Villa o de Zapata o de Felipe Ángeles, O el maguey. sino que o el maguey, sino lo que los seduce el calor de los mexicanos y la belleza de nuestro país, ¿no? Que bueno... La densidad cultural. Claro, Sí, ¿no? la variedad. Y la historia, o sea, la historia de este la país es variedad, maravillosa. porque, bueno, van la a Oaxaca, riqueza, van la riqueza. al norte, bueno, mira Graciela, ya en su principio va con los indios en el norte. O sea, Con creo los que... mayos, Sonora. No, Los series. seris, Los con seris. ¿no? Con la Entonces yo serie. creo que, bueno, México ha sido muy fotografiado y ha producido también
estos fotógrafos que han venido una gran influencia en nuestros fotógrafos. Yo creo que fue fundamental En- la llegada de ellos para que se desarrollaran personajes tan importantes, naturalmente, como Manuel Álvarez Bravo y Lola, ¿no? Entonces, y Agustín Jiménez. Ya vimos brevemente ese periodo intenso, los 20, los 30, los extranjeros que vinieron desde Cartier-Bresson, Weston, Tina, Strand. Pierre Berger, Paul Berger. Strand, o sea, mucha gente que además hablaban con los fotógrafos locales, Álvarez Bravo, los dos, doña Lola y don Manuel, Jiménez, Armero, en fin, todo ese movimiento de modernidad en donde había como una voluntad de modernizar la gramática de la fotografía, la búsqueda del lenguaje en sí mismo y no solo documentar los grandes eventos, ¿no? Pero la historia sigue, el siglo XX todavía nos depara múltiples Muchas sorpresas. sorpresas, ¿Qué claro. pasa? O sea, a partir de los años 40, con la emigración que generó la guerra civil en España, ¿no? El exilio, y luego la Segunda Guerra, y eso, los 40, 50, en donde la Guerra Fría surge la potencia, los Estados Unidos como gran potencia. En México, ¿qué pasaba? Yo sé que ustedes dos tendrán visiones, Paulina y Pedro, tendrán visiones complementarias en términos de ese, tanto desde el punto de vista periodístico como desde el punto de vista del contexto de las otras artes, la literatura y la fotografía, la Me pintura, gustaría el cine. mencionar aquí fotógrafos como Semo, un fotógrafo del ballet ruso que viene a México y entonces desarrolla unos retratos hollywoodescos o un poco de la época de todo el cine mexicano. Yo creo que muchos fotógrafos como Agustín Jiménez, Gabriel Figueroa, que empezó también en fotos fijas, van hacia el cine para continuar, desgraciadamente creo que a veces estereotipando la imagen o haciendo demasiado paisajista, acostumbrarnos ya a un estereotipo. Pero sería interesante pensar en Juan Rulfo. En Juan Rulfo, que desarrolla una fotografía muy pintoresca o folclórica o muy enfocada a ciertos lugares muy mexicanos, pero que en él es importante porque si lo que no escribe lo fotografía, ¿no? Y entonces surgen personajes también de una escuela que forman en Bellas Artes, Gabriel Figueroa y Álvarez Bravo, en la que dan clases y surgen Nacho López y Héctor García. Dos fotógrafos importantísimos porque Héctor desarrolla un trabajo periodístico único, se mete en todos lados, y Nacho, bueno, pues es un artista también, que desgraciadamente no había un impulso y no podían vivir de la fotografía, entonces muchos derivaron hacia la foto de cine como modus vivendi, pero que sin embargo sí dejan una obra importante. Claro. Mira, por ejemplo, aquí sobre esta pregunta, aparte de Casasola, vienen estos personajes que ya mencionaba Julieta, pero también es importante señalar, por ejemplo, al Gordo Díaz, ¿no? El Gordo Díaz y cómo se publicaba la fotografía en esa época, ¿no? Hay una revista que se llama Rotofoto, que es una revista importante, destacada, y ahí el Gordo Díaz, junto con otros fotógrafos, tiene una presencia importante. El publicar fotografías hace que haya una buena producción. Cuando se publica hay más producción, hay más apoyo. Está el Gordo Díaz, luego viene el caso de Nacho López, Héctor García, el mismo Rodrigo Moya y también los hermanos Mayo, ¿no? Que son importantes en la historia porque ellos hacen su agencia, llegan con sus cámaras Leica, ¿no? Con además esta posición de preocupación social. Ellos eran republicanos, llegan a este país del cual se enamoran, según cuentan, y hacen su agencia que tiene una presencia muy importante con los medios, ¿no? Y los toros también. Cubren toros, cubren deportes, todo. Ellos cubrían todo. Como eran varios hermanos. Y logran reunir 5 millones de negativos. Es el archivo más grande en América Latina de periodistas. Cubren toros, cubren deportes,
Todo. Ellos cubrían todo. Como eran varios hermanos. Y logran reunir 5 millones de negativos. Es el archivo más grande en América Latina de periodistas. Está todo en el Archivo General de la Nación, pero hacen un registro puntual. Entonces, para mí es importante los hermanos Mayo, Héctor García, Nacho y Héctor. Pero es muy importante lo que dice, quiero comentarlo brevemente, lo que dice Paulina, porque hay revistas que apoyan la fotografía, como la revista Hoy, como la revista Hoy, Mañana y Siempre, que es de los Pajes Yergo, y allí hay un surgimiento, hay como una especie de apoyo a la fotografía, y es donde viene Nacho, donde viene, bueno, Héctor sigue otro camino, es más diarista, y los Mayo también, ¿no? Pero en esa época, Nacho... Es que ese es un momento, o sea, si lo ubicamos en el contexto internacional, es el momento del gran auge de las revistas ilustradas, Look, Life, ¿no? Estos reportajes fotográficos, Eugene Smith, que se va a hacer El Pueblo en España en los años 50, el doctor rural, Country Doctor de Eugene Smith, publicado así conmovedor en Life. O sea, es esa generación que Nacho, Héctor, los Mayo, en fin, ya habían visto, ya todos están con las cámaras pequeñas, con el formato 35 milímetros, y en una búsqueda de lo instantáneo y de documentar la vida real misma sin intervenir de ninguna manera, ¿no? Y eso posibilitó quizá que haya esa referencia del libro de Nacho López, publicado en la revista Artes de México. O sea, sí había una industria editorial que dejó testimonios formidables, ¿no? Ese libro de Nacho, pues es... Porque Nacho, quizá a diferencia de los demás, tuvo la visión de hacer un proyecto a largo plazo y durante unos años se concentró en Ciudad de México. Y luego con Vicente Rojo, ni más ni menos, ¿verdad? Un diseñador y editor, ¿no? Trabajaron en esta versión que además se imprimía en Photogravure, que es finísimo, ¿no? Entonces, el sentido que logra dar de la Ciudad de México en los años 50 en ese libro Nacho López, pues es, que se llama así Ciudad de México, y es el número 40 y tantos de la revista Artes de México, publicado en el año 60, yo creo por ahí a principios de los 60. Entonces, sí eran fotógrafos extraordinarios, sí dejaron una atención, y pertenecen a esa escuela, ya acabó Paulina, a esa escuela de la tradición mexicana, documental, vinculada con la realidad social, que es lo que se ha dado por llamar la Escuela Mexicana de Fotografía, que es discutible. Bueno, yo quisiera derivar un poquito hacia un fotógrafo que no recuerdo su nombre, que hacía una especie de wiki, que hacía fotos de los crímenes y de los acontecimientos. Metinides. Que es extraordinario. El niño Metinides. No es... De la prensa también, porque él es de la prensa. Lo importante de la fotografía es, porque la fotografía es muchas cosas. A veces la fotografía por sí misma, sin que esté atrás del fotógrafo, puede narrar algo extraordinario. Este fotógrafo no tiene ninguna intención artística, ni simplemente hacía una crónica de lo que él veía, diario, pero su punto de vista es extraordinario. Es decir, desde arriba el accidente, entonces, te narra una serie de cosas maravillosas de la época, el tranvía, la persona, muy, muy humano, porque un accidente es un momento muy humano. Lo hacía Wiggy, ¿cómo se llama este fotógrafo fantástico de prensa? Y que, es decir, que también tenemos estos fotógrafos que estamos revalorando, porque muchos de estos fotógrafos que estamos mencionando ahora no se valoraban. Yo recuerdo ir a ver a Nacho López haciendo comerciales. Nacho, regresa, vamos a revalorar la fotografía. Bueno, Metinides publicó toda la vida en la cuarta de foros de un periódico amarillista. Él hacía la nota roja, los asesinatos, los accidentes, pero sin duda alguna tenía una sensibilidad humana de detectar en el drama una situación que, a pesar que son muy duras, las imágenes... Las humanizaba. Tienen llena de contenidos, sensaciones, sentimientos de los involucrados, y no es nada más aquello pavoroso, que lo que es paradójico es del mundo de este mundo contemporáneo del arte. Metinides publicaba eso sin voluntad artística porque era para expresar lo que había visto. Hoy por hoy, las galerías en Londres han descubierto a Metinides. Metinides le hacen unas copias impresionantes, hermosas, de sus fotos, y ahora se venden en unas galerías carísimas, bueno, me da enorme gusto por el maestro Metinides, que va un saludo, pero es peculiar cómo
las cosas no es de que él las hacía por arte o no por arte, sino simplemente allá había un individuo sensible que tenía una herramienta que sabía trabajar y que logró captar algo que en ese momento en la Cuarta de Forros fascinó, porque era un exitazo Metinides. A lo que voy es, ¿ustedes hacen fotografía para documentar? Como veíamos Casasola y aquello, o hacen fotografía como lo vimos en los años modernos, porque son artistas y se Hay expresan. muchas formas. Cuéntenos. Yo creo que, bueno, yo he trabajado y vivido del periodismo también, pero yo hacía un periodismo de desnudos femeninos. O sea, yo trabajaba en una revista para caballeros. Cuéntanos de eso, cuéntanos de eso. Bueno, ese era un momento muy importante en México. ¿Fotografiabas chavas encueradas? Así hay una revista de caballeros. ¿O en bikini? Como, no, pues depende. ¿Había de todo? Había de todo. Qué Pero bueno, padre. vamos a esta parte. Es que México entra, como dice, a la modernidad y necesita ya una revista como Playboy, es decir, una revista de apertura para que, Ah, caray. vamos, para que la gente se sienta libre de que ya tiene sus modelos. ¿Madurez sexual? Entonces, hicimos una revista con Ortega Colunga, que era un personaje importante en el periodismo, que fue amigo de Ocampo y de Renato Leduc, que decide hacer una fotografía de desnudos mexicanos. Y bueno, yo participé 10 años y, vamos, era una ¿Pero hacían forma de desnudos hacer... femeninos o masculinos? No, todo era nada más femeninos. Nada Todavía más. no estamos listos, creo, ni se ha hecho todavía una revista México de desnudo masculino. Los muy- hombres no estamos guapos para Hubo ahí un fotografiar. intento, ¿o qué? hubo un intento. Hubo. Pero entonces sí, claro, se hace un periodismo de lo que se hacía, desgraciadamente, ligado a las películas de las ficheras. Desgraciadamente, la calidad del cine mexicano se viene abajo, pero hay una crisis en el 57 y empieza a surgir estas películas que vienen a partir de la película Tívoli, que hace Alberto Isaac, y en la que se inician esta serie, este patrón que es un cómico, una encueratriz, una cómica. Entonces se hace un estereotipo y desgraciadamente el cine decae en un abismo espantoso. Pero la fotografía que ustedes hacían, ¿cómo Pero era? nuestra fotografía, bueno, no sé si Pedro lo intentó, pero era una fotografía pues, de la cual yo vivía y que me parecía que se le daba al pueblo la posibilidad de soñar un poco con esas mujeres, ¿no? Con las guapas. Entonces yo llegaba, por ejemplo, a Con un Lin taller May. con Lin May. ¿Fotografiaste a Lin May? Bueno, la inventé. ¿La inventaste? Sí, la inventé porque... Ay, bendita seas, Paulina. La inventé en el sentido de que me mandaron a fotografiarla y, en fin, con unas boas y unas cosas del cabaret. Le dije, no, si usted es china, me la vamos a hacer china. Entonces ya le puse una bata china, etcétera, y de ahí Alberto Isaac la contrata para Tívoli. Yo tuve un contacto con ellas, eran mujeres cuyo cuerpo estaba destinado a ser visto, es decir, la princesa Lea, la princesa Yamal, trabajaban en los cabarets. Entonces, para ellas salir, pues era parte de su profesionalismo, ¿no? Graciela, tú también has fotografiado mujeres desnudos. ¿Tú qué opinas? Tina lo hizo, Weston lo hicieron. No. Tú también has hecho unos poquitos, No, inclusive pero tú no. misma. ¿No? Sí, de mí misma no. No, yo he fotografiado desnudos, pero de otra manera, cuando se da la circunstancia. ¿Pero cuál es esa otra Pero manera? no lo he pedido yo, digamos, yo estaba fotografiando a los cholos en Los Ángeles. ¿Se te encueran? Y una de ellas me pidió que por qué no le hacía un desnudo. Estaba en Juchitán y una de ellas, mientras se bañaba, me permitió que la fotografía fiara. O sea, ha sido como accidental, como ha sido todo en mi trabajo. No ha sido para una revista, que me parece maravilloso lo que Paulina hizo. Yo tengo muy pocos desnudos y ha sido generalmente porque las mujeres me los han pedido y han quedado en algunas de las series que yo he hecho. Hay una cosa importante en lo que está diciendo nuestra compañera. Ella hace un tipo de periodismo específico en revistas de espectáculo que no es menos importante que el resto del periodismo, ¿no? Y que además forma parte de esta etapa histórica de la sociedad mexicana, porque no solamente son las mujeres desnudas ahí, sino que hay también textos de grandes escritores, ¿no? Ella hace un tipo de periodismo
específico en revistas de espectáculo que no es menos importante que el resto del periodismo, ¿no? Y que además forma parte de esta etapa histórica de la sociedad mexicana, porque no solamente son las mujeres desnudas ahí, sino que hay también textos de grandes escritores, ¿no? Bueno, eso es muy importante. ahí es muy importante lo que está tocando. Es decir, ¿qué influencia tiene la fotografía, por ejemplo, en la literatura mexicana? Y creo que salió un artículo muy interesante de Federico Campbell en la revista de la universidad, en la que plantea la relación de la literatura con la fotografía, ¿no? Entonces, en primer lugar, habla de Octavio Paz como escribe un ensayo maravilloso sobre las fotos de Álvarez Bravo, cómo la poesía pone los ojos ya en la fotografía y hace un libro precioso con Álvarez Bravo. Y desde luego el caso del escritor Salvador Elizondo, que al ver una fotografía tremenda de la tortura china, le produce tal impacto a la fotografía que produce una novela que se llama Farabeuf o La crónica de un instante. Y toda la novela trata de describir un instante, porque para él la fotografía llega a ser muy importante y cómo una fotografía puede generar un texto tan moderno, de tal ruptura que fue Farabeuf, que salió en los 60s, 65, y viene a ser realmente una reflexión muy profunda sobre la fotografía. ¿Qué pasa con la digitalización? ¿Qué esta nueva herramienta cambia sus discursos? ¿Hace que con una nueva herramienta la fotografía cambia o no cambia? ¿Sigue esencialmente siendo lo mismo y es nada más una herramienta distinta? ¿Ustedes hacen fotografía digital o hacen fotografía... ¿Tú, Graciela? No, yo no hago fotografía digital, pero pienso que todos los medios son válidos, todo depende del resultado. Pero yo hasta ahora sigo haciendo fotografía de una manera análoga, porque para mí la fotografía es el pretexto para conocer el mundo y la vida. Y también ahí está el instante del cual habla Cartier-Bresson. Pero hablando de la fotografía análoga, yo no hago digital, a mí me gusta mucho tomar mis contactos, recortarlos, hacer álbumcitos. Digamos, es un placer para mí ver lo que hice y lo que no hice. Pero no he tenido la oportunidad todavía o sea, de a ti te preocupa un poco esto que inmediatamente que clic, tomaste la foto y puedes ver qué foto tomaste. ¿Esa parte no te gusta? No, todavía no lo pruebo y no se me antoja. Quizá algún día se me va a antojar, pero reconozco que hay resultados muy buenos en la fotografía digital y claro. Yo hasta ahora no entro, pero por mis razones personales, porque yo soy una mujer como del siglo XVIII. Es más, no sé ni por qué soy fotógrafa, pero bueno. Yo creo que es un avance importante, no nos podemos oponer a la ciencia en el caso particular, ¿no? Hay estos cambios, estas transformaciones, pero la fotografía esencialmente sigue siendo lo mismo, porque la fotografía no es el soporte, papel digital, la fotografía es lo que tú quieres decir. Usando cámara digital no eres ni bueno ni mejor fotógrafo. Y se confunde porque dicen, oye, es que yo hago foto digital y tú haces foto clásica, entonces tú eres malo y yo soy bueno. No, porque hay una confusión, ¿no? Yo creo que hay una confusión que se han empeñado en algunos fotógrafos en difundir, ¿no? Yo pienso que hay que abrazarlo, hay que darle continuidad a lo digital. Y veo un enorme riesgo que no hemos reparado mucho nosotros, la posibilidad de que la memoria histórica se pierda más fácilmente con la producción digital. Hoy el riesgo para mí es lo más importante y a mí me gustaría que ese tema lo tomáramos porque es algo que me preocupa. En mi opinión personal, creo que lo digital ha ayudado mucho, por ejemplo, en la impresión. Es decir, los libros que se hacen ahora es gracias al escaneo de las fotos. Claro. Pero que sí hay un gran peligro, y lo puedo comprobar si les pregunto a ustedes, ¿cuántas fotos imprimen de las digitales? Es decir, creo que va a ser un siglo sin memoria si continuamos, porque en la cámara digital, ¿cuántas imprimes? O lo metes en la computadora y se te borra. Entonces, ahí está el peligro que decía Pedro, es decir, ¿a qué punto vamos a tener una memoria? El negativo es infalible. Un negativo de 1920 de Tina Modotti o de Álvarez Bravo se sigue pudiendo copiar igualito. Pero yo tengo fotografías digitales primeras que ya no puedo capturar, que se perdieron en la computadora. Y la gente que tiene fotografía digital, ¿cuántas imprime?
se estilaba antes de la digital estas fotos de maquinita que salían en color para las familias y hacían sus álbums. Estas fotos se están borrando ya, porque son en color hechas con químicos malos, y entonces empiezan a borrarse, o sea, ya no hay memoria. ¿Y qué va a pasar con la memoria ahorita? ¿De todos estos digitales se van a poder abrir los programas dentro de 20 años? Yo creo que no. Hay una cosa importante para esto, discúlpame, Paulina. Sí. Las agencias internacionales están haciendo internegativos de las fotos. De las Claro. fotos, por ejemplo, de Irak, están haciendo copias en negativo. Claro, porque ese es... Porque más allá de que lo digan los que se dedican a comercializar con lo digital, que es muy importante, dicen cosas que no están sustentadas en la realidad. No me opongo a la ciencia, pero hace poco un periódico importante en México con ingenieros, computadoras sofisticadas, perdieron 3 meses de la campaña de uno de los candidatos a la presidencia de la República. Ellos que tienen recursos. Entonces el riesgo es ese, ¿no? El riesgo de perder la memoria. El riesgo, es muy alto. O sea que detecto en mis colegas una preocupación seria, Muy seria. de que estamos perdiendo esa soporte que teníamos, que ha probado, y esa es la razón que las fotos tomadas digitalmente en el periódico, el ejemplo que nos acaba de poner Pedro Valtierra, se pasen a película. Sigue siendo como soporte la película lo más duradero, ¿no? Lo más duradero y lo Ahora, comprobado. yo quiero pensar, es cierto, hay una gran dependencia con todos esos archivos, no solo nuestras fotografías, sino enorme cantidad de información que hoy por hoy, porque lo mismo los libros, eso todo se digitaliza y son unos discos, y si eso se borra, pues perdemos información. Entonces, yo creo, soy optimista en términos de la tecnología, y que va a haber esquemas para salvaguardar toda esta información que va a llegar a ser más confiable que la propia película, porque la película, eso, de 100 años no está idéntica. O sea, sí hay una cosa física que se va deteriorando. Si la procesaste bien, la lavaste bien, dura más, por supuesto, pero sigue siendo, aún así, y estoy con ustedes, el soporte más confiable. Entonces, las fotos esas valiosísimas digitales, tú deberías de hacerte un archivo a película. Otra cosa de la foto digital que a mí me preocupa mucho es la realidad. Es decir, ahora tú puedes combinar a Gorbachev o cualquiera en la Plaza Roja con el Zócalo. Es decir, puedes hacer lo que quieras, puedes poner a quien quiera, puedes transformar la fotografía con digital. Hacen películas ahora donde todo es digital, es fantástico. Pero en la O sea, tú extrañas. característica, es decir, una de las virtudes de la fotografía es la veracidad y la instantaneidad. Entonces, si viene el hijo de Gabriel Figueroa, nos hace unos laberintos ahí que tú dices, bueno, A ver, o son Paulina, las pero tú extrañas. o son las cárceles de Piranesi realmente inventadas, o esto es una invención que me desconcierta. Me desconcierta porque Una pregunta. estoy en un lugar que no conozco, que no me es afín, y me han puesto en una fotografía muy difícil para mí, un momento. Pero Una fotografía creada, es un cuadro, no sé qué pensar. Ustedes A qué ver, piensan. ¿Puedo rapidísimo? favor, como esta que es que yo creo que depende del resultado. La fotografía análoga, la fotografía digital, la camarita de pinhole, cualquier cámara fotográfica y cualquier trabajo fotográfico puede hacer lo que se le pegue la gana. Depende del resultado, Exacto. si es bueno o si es malo. sí. Así es. Si es político, si no es político, si es fotografía de autor, si quiere hacer surreal, o tratando de hacer surreal o no. No importa, todo depende quién está atrás Eso estoy del de acuerdo. soporte. A ver, Estoy de acuerdo, pero sí Pero es muy- quiero hacerte una pregunta, Paulina. Pero sí estoy de acuerdo con Graciela en que el resultado es lo importante. Lo que yo quise decir es, la fotografía digital puede ser transformada y puede ser no verdadera. Es Eso. decir, puede A ver, ser manipulada. Quiero hacerte una pregunta. Eso es lo que creo. Con el programa que se llama Photoshop, tú eres capaz con unas herramientas bien sencillas de alterar una situación sin que se note. Sí. Y entonces, el siglo XX, diría yo, por excelencia, fue ese siglo en donde todos como colectivo le creímos a la fotografía. La Absolutamente. prueba de que se había llegado a la luna era la huella tomada con una cámara Hasselblad que hicieron específicamente para ese viaje. Ya están los negativos y todo. Se le creía, era una especie de sustituto de Sí. la realidad. ¿Qué sucede con el Photoshop? De repente tú puedes alterar ese Eso. como convenio social que tenemos. A esto le creemos.
La prueba de que se había llegado a la luna era la huella tomada con una cámara Hasselblad que hicieron específicamente para ese viaje. Ya están los negativos y todo. Se le creía, era una especie de sustituto de la realidad. ¿Qué sucede con el Photoshop? De repente tú puedes alterar ese como convenio social que tenemos. A esto le creemos. Y ahora nos pone, y entonces lo que siento en tu comentario es una especie de nostalgia por la realidad cuando se le creía, y ahora pues yo me le quedo viendo y digo, ese señor que está ahí atrás con sangre y todo, ¿sí estaba ahí o no estaba ahí? Porque como ya todo lo pueden hacer. Lo que están proponiendo es una nueva legislación, es decir, una ética del fotógrafo que diga, esta fotografía ha sido transformada, trastocada de la realidad. Eso sería una cosa ética para que sepamos que esa fotografía... A ti que te avisen. Yo estoy de acuerdo con Graciela y que lo único importante, y también lo decía Álvarez Bravo, es el resultado, ¿no? Pero además, respecto al hombre cuando llegó a la luna, no estamos seguras de que esas fotografías lo tomó la Hasselblad. A lo mejor sea en un estudio en Hollywood. Exacto. Ha habido muchos comentarios de que a lo mejor... Son hechizas. Son hechizas y a lo mejor incluso... Imagínate que se tropezaba. El hombre no llegó a la luna. Marciano, no lo y lo sabemos. desaparecía el escándalo en televisión abierta, No no lo podía ser. sabemos. Pero Entonces eso lo hicieron, Hay no sean escándalos incrédulos. como el de Capa, es decir, fotógrafos. los hermanos Capa, Franz Capa, o ¿cómo se llama? Robert Capa, perdón. Hace la gran fotografía de que están plantando la Está a la bandera. La bandera. No, esa no es de Capa. Capa es la del soldado. El soldado porque republicano. encuentran la planilla con las 12 fotos donde se hace caer el soldado. Es decir, Es polémico, es discutible esa famosa foto de la guerra civil. Si es construida, si no es. Pero es un símbolo de la guerra Ya se nos va a acabar el tiempo. Es un símbolo, perdón. Quieren hacer una... Haya sido construido. No quiero decir que esa fotografía de la guerra civil de España de Capa llegó a ser un símbolo. Haya sido construida o no. Claro, funciona. Es maravillosa. Yo le tengo y ahí entonces, ¿a qué nos preocupamos averiguar? Yo le tengo ahí respeto a Capa porque Capa era un fotógrafo que estuvo eternamente en la guerra. Sí. ¿Murió en la guerra? Lo justifico, entiendo bien qué quería hacer, estar allí 2 o 3 días como él estuvo, bajo la presión de las bombas, no comer, todo eso. Por supuesto que puede hacer eso, porque además lo hace solamente, hasta donde sabemos, en esta ocasión. Yo creo que Capa, que merece todo mi respeto y mi admiración. Sigue siendo polémico, Claro, sigue siendo polémico. No están, unos dicen que sí, unos dicen que no, si es posada no importaría, el resultado es, como dice Graciela, que la fotografía llega a ser un símbolo de la guerra civil. Emblemática, ¿no? Y cambió Mira, solamente un comentario breve para este asunto de que se puede modificar en efecto más fácilmente ahora con lo digital, ¿no? Se puede modificar en efecto. Yo hablo como fotógrafo de prensa y debo decir que en la fotografía de prensa siempre se pudo manipular y se pudo cambiar. Pero nosotros nos regimos por un código de ética y de respeto, ¿sí? Entonces, si es cierto que hoy se puede hacer fácilmente, yo en lo personal no estoy de acuerdo, ha ocurrido, pero no estoy de acuerdo en que tú manipules una imagen, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo y creo que nosotros los periodistas debemos conducirnos con ética y con respeto. Es cierto que es más fácil, pero no todos los fotógrafos somos iguales, ¿no? Así es. A ver, tenemos ya unos cuantos minutitos más. Si tienen alguna idea que es súper importante o alguna conclusión o algún... Yo nada más quisiera decir por favor, una cosa. Graciela. Es muy cortita, pero es muy importante para la fotografía. Cuando tú hablas del niño Metinides, que de ser un cronista de la Nota Roja pasa a las grandes galerías, yo quería hablar de la Farm Security, cuando Dorothea Lange y cuando todos estos ¿En qué fotógrafos, época? Walker Evans, en los años 30, ¿En dónde? en Estados Unidos, hacen un trabajo llamados por el gobierno de Estados Unidos para, de alguna manera, dar un informe de cómo... Documentar lo que pasa en Estados Unidos. En la Gran Depresión, la Exacto. pobreza. ¿Qué pasa unos años después? Sarkovsky, el director del Museo de Arte Moderno de Nueva York, lleva estas fotografías que fueron hechas con este final a la galería y pasa a hacer otra cosa la fotografía. Entonces también habría que investigar mucho y ser conscientes. ¿Tú dices que la foto misma cambió? ¿Esa es distinta de dónde se vea? Cambió totalmente el concepto de Dorothea Lange, que estaba documentando para el gobierno, para la Farm Security, cambió totalmente y pasó a ser una gran artista, aunque ya la era, pero la decisión de Sarkovsky al llevar a estos fotógrafos al Museo de Arte Moderno cambió totalmente la visión
para la cual ellos habían trabajado. Eso nos lo deja Graciela como reflexión de cómo depende dónde circule y cómo circule, Exacto. las imágenes se leen distintas, ¿no? Claro. ¿Usted, Valtierra? Mira, yo, bueno, quisiera decir que la fotografía mexicana tiene muchísimas posibilidades, ¿no? Que cada fotógrafo puede decirlo, hay varios géneros, ¿no? Y son muy ricos en México, ¿no? No es menor la documental, no es menor el espectáculo, no es menor ni la foto construida. Ese es precisamente el mérito de los fotógrafos mexicanos y la fotografía en el mundo, ¿no? Porque de pronto escuchas, oye, es que la fotografía social ya se acabó, ya no hay que hacer la fotografía social, porque hay fotógrafos jóvenes que dicen, es que ahora lo nuevo es esto. Está bien, yo creo que hay toda la libertad. Entonces, para mí, sí siento que hay una escuela mexicana de ver fotografía, pero nos vamos a enriquecer más si somos respetuosos de todas las corrientes. Y sobre todo, los fotógrafos mexicanos, más los jóvenes, sí tienen que voltear a ver América del Sur, lo que está pasando, los argentinos, los brasileños. Los chilenos están haciendo cosas verdaderamente extraordinarias y nosotros estamos siendo poco autocríticos, sobre todo los jóvenes, ¿no? Ya Dormidos estamos en nuestros laureles, Pedro. dormidos en nuestros laureles y creo que nos vamos a llevar sorpresas pronto. ¿Y tú, Paulina, qué Yo, nos dices? bueno, para concluir, quiero decir que pienso que México ha sido muy afortunado, que es un país fotografiado y fotogénico, que ha dado al panorama mundial de la fotografía o a la historia de la fotografía mundial, pues una serie de maravillosas imágenes hechas tanto por nuestros fotógrafos como por los que han pasado por el país y que nos debemos considerar afortunados. Y creo que con toda esta experiencia va a producir muchos más fotógrafos nuevos de las nuevas generaciones, gracias a estos maestros que han sido los que han dado el pie o han iniciado toda esta variedad de imágenes y de posibilidades y de planteamientos, ¿no? Entonces, Y la memoria, ¿no? y la memoria. Es Que decir, nos quedará para siempre en todos los ámbitos de la y fotografía. creo que nunca vamos a olvidar la foto de Cartier-Bresson de esa mujer en el centro, o las de Álvarez Bravo, porque estarán siempre con nosotros como una identidad. Es decir, México tiene una gran identidad a través de la fotografía y esto nos ha llevado a rebasar las fronteras, nada menos que el caso de Graciela, que ganó el premio, el equivalente al premio Nobel de fotografía. Es decir, la fotografía mexicana ha traído grandes fotógrafos y ha trascendido sus propias fronteras, pasando al otro lado y conociéndose México a través de esas imágenes en todo el mundo, ¿no? Creo que muy importante la fotografía mexicana. Pues eso, muchas gracias, Paulina. Muchas gracias a mis compañeros que han aportado su visión, su inteligencia, su simpatía. Por lo pronto, hoy les dejamos una probadita de siglo XX y fotografía en México. Gracias. ¿Es posible escribir una nueva historia de México en la que las mujeres estén ocupando el centro del escenario histórico? Muchas veces decimos que no eran ciudadanas porque no podían votar. Bueno, nadie votaba, pero su ciudadanía la ejercían desde otro lugar, desde el espacio el privado, que dicen desde el hogar, y desde ahí hicieron miles de cosas. Sin la historia de las mujeres sería muy difícil llegar a la historia del cuerpo. Sin la historia del cuerpo sería muy difícil llegar a una historia dinámica, activa del dolor y del sufrimiento social, por ejemplo. La historia de las mujeres nos va a transformar toda la historia de México, porque no se puede ser la historia de la mitad de la población. Es imposible.
Thank you.